Hola, buenas tardes. Volvemos con el tema de los presupuestos de las universidades. En un video anterior yo ya mostré, que voy a dejar en los comentarios, yo mostré que gran parte de la información que se está propalando por las redes y que está provocando todo tipo de protestas y sentadas en las veredas y clases en las veredas y estupideces por el estilo son eh, totalmente falsas. ¿Por qué? Porque los sueldos no están afectados, los sueldos se manejan por paritaria, igual se van a malas o buenas, pero nunca en los últimos 30 años ha habido ningún problema con los sueldos. Entonces, el problema es los gastos de funcionamiento. En realidad, depende de cómo uno vea la cosa. En una entrevista, el secretario de Educación, que es el responsable de la Secretaría de Política Universitaria y por lo tanto de las universidades, dijo que en realidad los fondos de funcionamiento de las universidades nacionales habían sido congelados en septiembre de 2022 y que ellos lo que habían hecho ahora era descongelarlos. O sea, alguien miente mucho porque si no, si es así, es complicado. Obviamente, los fondos esos son los del presupuesto 2023 reconducidos, o sea, lo que se gastó en 2023, no lo que estaba previsto en 2023. Entonces, no, eh, no es realmente un tanto problema. Aparte que se va a aumentar un 70%, lo que puede ser considerarse poco, pero es interesante contra cero. Bueno, pero yo me parece que habría que empezar a dejar de discutir estas cuestiones coyunturales y menos con la táctica de esmerilamiento del gobierno porque no me gusta su cara, y tratar de hacer una cosa más a futuro, más que positiva, una propuesta más adelante. Entonces pongo esta propuesta que le llamo una propuesta decente. ¿Por qué una propuesta decente? Esto es un llamado a una vieja película que algunos de mi edad recordarán, que era una propuesta indecente, en la cual, bueno, la propuesta decente esta es porque justamente tiene una característica totalmente distinta, antinómica, y porque permitiría que la UBA siga funcionando, con lo cual se evitarían todos los grandes problemas. Por otra parte, como diría Lelutier, si la mía es una propuesta decente, la actual, que es protestar, gritar y exigir que los cuontes paguen la universidad, es una propuesta indecente, que es lo que está haciendo, por ejemplo, el vicerrector de la UBA. Entonces, acá están los números. El vicerrector de la UBA particularmente es un contador, pero parece que los números los manejan medio mal. Obviamente la, la opinión sobre lo que es contaduría en la UBA es medio baja. Acá están los números. ¿Estos números de dónde salen? Del presupuesto de 2024 que fue mandado por Alberto Fernández al Congreso de la Nación. O sea, son el 100% deseable que no pudieron tener porque no, el Congreso no lo aprobó. Pues, de vuelta no, porque mi ley se volvió loco. Entonces, los gastos de funcionamiento le pongo el 10%, que es mucho, normalmente es el 8%, pero pongámosle que el 10%. Y son 32 mil millones para la UBA. Entonces lo que propongo es simplemente cuánto saldría un arancel solidario que pagaran los estudiantes, porque yo le llamo pongo el hombro, que es voy a la UBA, me dan eso, ¿por qué no puedo poner unos mangos? Como en cualquier otra cooperadora de un colegio en toda la vida. Bueno, por estudiante por año son 100 mil pesos, por mes son 8.900 pesos. Si solo el 70% paga, porque hay un 30% que no lo puede pagar, claro, pero es posible, los estudiantes tendrían que pagar 12 mil pesos, 12.716 pesos por mes. Eso corresponde a 8 cafés en un bar en Buenos Aires, según los diarios, 18 boletos de ómnibus, no sé si en Buenos Aires creo que son más, pero porque no pagan nada, o 2 entradas de cine, y es el 6,3% del salario mínimo. O sea, suponiendo que la familia cobre el salario mínimo, perdería el 6,3% de su ingreso. Cuando uno lo pone así en los números, se da cuenta de que es una suma ridícula para que la paguen los estudiantes. Pero por supuesto lo que hace es violar el dogma simbólico
de la gratuidad absoluta de la enseñanza universitaria, que es un dogma. Eso revela de que no tienen ideología. Los radicales y los K, etcétera, no tienen ideología, son una religión. Son toda yo diría una superstición, porque religión no tiene inscripción en el registro de culto. Son una superstición. ¿Qué dogma de la gratuidad? Es ridículo. O sea, yo prefiero que cierren la universidad y protestar para que me den la plata que me merezco, porque yo soy bueno. Parece absolutamente irracional. Pero yo voy más allá. Mostrar que en realidad se podría aumentar el 150% la cantidad de gasto de funcionamiento. Imagínense cómo funcionaría la UBA sin que los estudiantes pagaran un peso más, que pagaran esto, para que el 100 estuviera asegurado. Pero además otros 150 más. O sea que sería caro. ¿Por qué? Porque imagínense, si le dieran todo eso, que sin necesidad de tocar los comos, que no sacarle más plata a la gente, que no va a la universidad, ni va a ir, ni puede ir, ni nada. No, sacarle plata a distintas maneras, pero todas violan el dogma. Veanlo en vivo en directo. Uno, lo que yo llamo la pauta virtuosa, que es poner publicidad en las aulas. ¿Ustedes se imaginan a la surdería si uno le pone publicidad de Coca-Cola en el aula? Se vuelven locos, se rasgan las vestiduras. En realidad podrían no poner Coca-Cola. ¿Por qué le llamo pauta virtuosa? Porque si hay una empresa que quiere apoyar a la UBA, que quiere que mejore la universidad, porque, por ejemplo, su dueño o la mayor parte del personal son egresados de la UBA, lo que puede hacer es decir, pongo esa plata, 66.000 pesos por mes, nada, y hago propaganda como la pauta, que no se, la pauta oficial no se ponía para que uno comunicara algo o adoctrinar a nadie, se ponía con el solo hecho, porque no lo veía nadie en Canal 7, por ejemplo, así que no podemos comunicar ni siquiera lo malo, sino era simplemente para pagar a los militantes. Bueno, esto es virtuoso. Pagamos a la gente que incluso no piensa como uno, pero la pagamos porque estamos de acuerdo y queremos ir por la UBA. Pero es comercial. La misma empresa, una librería, por ejemplo, una fotocopiadora, un supermercado, lo que fuera, que va a decir otra cosa, una agencia de turismo, un banco, que va a decir, bueno, pongo ahí la propaganda y capaz que consigo algún cliente, entre ponerla en la calle, para el colmo, esta puede ser focalizada, y yo puedo poner, o sea, eso es cosas de marketing. Yo no soy experto en marketing, soy un químico. Se supone que los expertos en marketing están en ciencia económica, la UBA, ¿no? Bueno, todas estas propuestas son propuestas de economistas, para economistas. Claro, está tipos como Lustó, que se dicen economistas, pero evidentemente economistas no tienen nada. Lo único que hacen es Estado, 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 que el Estado pague, que el Estado pague, que el Estado pague. Que el Estado del pueblo. El Estado no tiene un mango, nunca tuvo, de pie pérdida. Cada vez que uno le pone los impuestos al Estado, se morfa o le da a los amigotes el 70%, pero en la realidad lo que queda es del pueblo. Entonces, la publicidad en las aulas, o en cualquier otro lugar de la universidad, obviamente, pero yo lo calculé por las aulas, para calcular más o menos cuánto tiene, porque acá hay que ver en números, dejar de hablar de simbologías cualitativas. ¿Qué somos todos? ¿La Dora Barranco? Simbologías teóricas. No, número, hermano. Que, como hacía Néstor Kirchner, libretita, veamos cuántos son los numeritos y pongamos cuánta plata tenemos. De usurero, sí, porque así funciona. Esto es comercial. Esto puede no tener nada que ver con nada. O el tipo puede no querer a la Universidad de Buenos Aires. Puede tener una universidad privada que publicita en la Universidad de Buenos Aires para tratar de sacarte los alumnos. Ok. En realidad podríamos discutir de que un alumno que se pasa de la pública a la privada es un benefactor de la humanidad, pero bueno, no lo pongamos en esos términos. Y el otro, que también es comercial, es el canon en la cuenta de los bancos. No sé si ustedes sabrán, pero gracias a la doctora Cristina Fernández Kirchner, pseudodoctora, porque primero no es doctora si es abogada y segundo es dudoso que sea abogada, eh, la, tenemos que poner las cuentas como empleados públicos, que somos los
egresor universitario en el Banco Nación, que no nos da nada por eso. ¿Por qué? Porque se lo pusieron mano militar, monopolio. Monopolio es del estatal. Yo lo que digo es volvamos al régimen anterior, pero de una manera más educada. Hagamos una licitación con los bancos privados, puede haber más de uno, pero más normal que sea uno por cada universidad, y que ofrezcan qué nos van a pagar a la universidad. No van a pagar 47.000, 50.000 pesos por cuenta por mes. Banco privado, bárbaro, alguno va a caer. ¿Por qué? Porque le conviene, porque vos tenés tarjeta, vos pedís crédito, vos tenés una serie de productos que te sacan esa plata en 10 segundos. En España, por ejemplo, esto es la costumbre habitual de las universidades estatales, de las comunidades autónomas españolas. Y va más allá el asunto, pero pongámosle nada más. Y la última es la más importante. Esto era nada más del 50%. La última es la devolución de los graduados, que yo le llamo amo a mi alma mater. Para algún desubicado, alma mater es una expresión que usan mucho los estadounidenses, pero es una expresión en latín. O sería muy lindo que nosotros, que somos grecolatinos, por herencia cultural, aprendiéramos un poquito latín. La alma mater es la madre, eso es el máster, del alma, o sea, la que nos formó. Y en este caso, de los egresados de la UBA, es la UBA. Entonces, a mí me regalaron una carrera porque me la dieron gratuita, no pagada ni siquiera el 10%, cero, gratuita, absoluta, desde el punto de vista de la universidad. Y volvamos. Entonces, el 70%, que son estos son los números oficiales de los egresados del 2010 al 2021, o sea que hay más, pero debe haber gente que no pague, qué sé yo, eh, que no puede pagar esto voluntariamente. De vuelta, son 14 cafés, 30 boletos de bus, 4 entradas de cine, 10% de salario mínimo. Un egresado de la UBA, si cuando egresa de la universidad no gana el salario mínimo, mucho más que el salario mínimo realmente, es un poco preocupante de qué está enseñando la UBA. Según el video que emitieron, son los arquitectos, los médicos, los ingenieros, los no sé qué, presidente, bueno, eso es muy complicado, pero que tiene, ese es el arquitecto que te construyó la casa, que le construyó gratis, no, cobró. Bueno, hermano, devolvió un poco a la sociedad, a tu universidad. Esto se hace, por ejemplo, en Estados Unidos, se los va a tocar porque tienen más nombres, que son egresados de la Universidad de Buenos Aires. De hecho, votan en el padrón de graduados técnicamente. Si se inscriben, pero uno de la Universidad de Buenos Aires sabe quiénes son. Entonces uno los va normalmente en Estados Unidos, las universidades estatales, no las privadas, por supuesto, pero las estatales van a tocarlo y si el tipo hizo mucha plata, lo van a tocar el triple. Porque para decirle, mire, usted se egresó a nuestra universidad, nosotros le dimos los conocimientos para que usted fuera exitoso, pongo nomás. Fíjense, 20.000 pesos por mes. Además, la UBA, lamentablemente para la Argentina, tiene muchos egresados en el resto del mundo. Incluso muchos, como se ha dicho muchas veces, un 8% de estudiantes debe tener un tanto por ciento de egresados, que son extranjeros, pero que estudiaron acá. Brasileños, medicina en Argentina, se volvió a Brasil, todo bien, y ahora ejerce en Brasil. Y no creo que ejerza gratis. Debe cobrar, vivir bien. Y países como Brasil, más o menos, pero Chile, Panamá, Ecuador, que están mucho mejor económicamente que nosotros. Y ni hablemos del primer mundo, de España, de Estados Unidos, Inglaterra, etc. Imagínense lo que son $20 por mes para un profesional en esos lugares para ayudar a su universidad. Entonces, si uno armara este esquema, tendría, sin no necesitar ningún aval del gobierno nacional, ni nada por el estilo, es todo cuestión de la Universidad de Buenos Aires, nada más, podría tener 150% más de gasto de funcionamiento.
Imagínense, si ahora no pueden pagar el papel higiénico, van a poder nadar en papel higiénico, van a poder comprar materiales de vidrio para el laboratorio, van a poder comprar cepas y reactivos químicos para los laboratorios química, van a poder comprar insumos para computación, incluso van a poder... Esta plata, una de las grandes ventajas que tiene, a diferencia de la plata del Estado, es que es plata libre. Si la UBA decide que esta plata, como hacen muchas universidades del mundo, la quiere usar para construir un edificio o para bancar el famoso edificio del cero, el infinito de la Facultad de Ciencias Exactas, puede hacerlo, porque esta plata no tiene restricciones, no está dada para Juan o para Pedro, está dada para lo que uno quiera, lo puso voluntariamente la gente. ¿Mm? Entonces, y la plata comercial es un ingreso totalmente genuino, legítimo, que no se ejecuta hoy porque tenemos la manía anticomercial. Como diría Antonio Escotado, son enemigos del comercio. Ya no son enemigos del capital, son enemigos del comercio. Les molesta que se venda y se compre. Por supuesto, ellos venden y compran todo el día. Pero aún si me imaginan un contador público que es enemigo del comercio. O sea, un almacenero que no quiere vender ni almacén, que le gusta leer a Shakespeare. Es de loco. Dedícate a otra cosa. O no. O vas a ser contador público en vez de estatales soviéticas. Bueno, lo normal es que uno, si realmente, que como diría Ludwig von Mises, el socialismo es imposible porque no hay sistema de precios y no se puede hacer cálculo económico. Me gustaría saber qué contaduría de doble entrada hace un contador público en el régimen soviético. O sea, ¿para qué si no hay intercambio? En un verdadero régimen comunista no hay intercambio comercial. No hay intercambio comercial, no hay necesidad de los contadores. Como los albaneses se habían prohibido los abogados, ¿para qué los, no se les ocurrió que también deberían prohibir los contadores? ¿Por qué? Porque estos son dogmas. Me repugna tener publicidad de Coca-Cola en el aula. Por supuesto, puedo tener publicidad de regímenes asesinos, como el Frente Sandinista de Liberación en la Facultad de Ciencia Exacta, colgados en medio de la facultad. Eso sí, no hay ningún problema. O sea, ser maoísta, o sea, estar a favor de una persona que mató 50, 60 millones de personas de distintas maneras, fundamentalmente de hambre, eso está bien, eso no me repugna, porque Mao tenía buenas intenciones. En cambio, el almacenero de la vuelta, la librería de la vuelta, tiene malas intenciones. Una cosa interesante es que estos números son números muy importantes porque eh, la UBA tiene muchos empleados, 14.000, tiene muchas aulas, yo calculé cualquier la media 30, puede ser menos, porque si tiene una media de 50 alumnos por aula, serán menos. Tiene muchos estudiantes, tiene muchos graduados. Entonces se produce el fenómeno del crowdfunding. Juntando poquita plata de cada uno se puede llegar a hacer mucha plata. El Estado, y eso me di cuenta haciendo este video, es el anti-crowdfunding. Agarra todas las pequeñas deudas, las junta todas y crea un monstruo que no lo puede pagar nadie. Por supuesto, pues dice, no hay problema, le sacamos plata a los 47 millones de argentinos. El problema es que los 47 millones de argentinos lo van a la UBA a decir, uy, qué lindo el arquitecto, vaya el hecho de que yo no vivo en la Ciudad de Buenos Aires, por lo tanto es bastante difícil que vaya a usar un arquitecto recibido en la Universidad de Buenos Aires, lo más probable es que sea un arquitecto recibido en la Universidad de Córdoba. Pero, detalle, pero justamente no todas las universidades reciben la misma plata. Ahora, lo que yo quise poner es que la cantidad de plata de las bases de funcionamiento, fundamentalmente, entre de todo, son el costo de un estudiante universitario en la UBA y en la mayor parte de la Universidad Argentina es alrededor de $1.000 por año. Eso es nada, en realidad, para los ingresos incluso de los argentinos. La mayoría de los argentinos puede pagarlo perfectamente, pero no entremos en ese tema porque no, o sea, son lío de que los que no pueden pagar. Bueno, ahora lo que me tienen que decir es que no pueden pagar un estudiante o un graduado, no puede pagar 8 cafés, 14 cafés,
va a tomar un café al bar, pero no puede pagarlo para uno. No se puede sacrificar. Porque también, sí, está bien, tenés razón. Mi ley es maligno, no te quiere dar la plata. Entonces, bueno, yo ahorro, como se hizo siempre en la clase media. Bueno, no voy a ir al cine, voy a quedarme en mi casa a insultarlo a mi ley, pero pongo la plata donde creo que, ¿para qué? Para que la universidad siga funcionando. Más si yo soy estudiante. Si soy graduado, tengo el deber moral de hacerlo. Si soy estudiante, tengo la razonabilidad. O sea, todos sabemos que la idea es como los paros generales. Yo sé que no va a pasar nada. Yo sé que al final me van a pagar. Claro, pero esmerilo, aprieto, extorsiono, a ver si me largan la guita. Total, después cuando me la larguen, incluso dice, sí, pero me la largaron a regañadientes y no alcanza suficiente. La UBA no es la primera vez que dice esto. En 2005, la UBA pidió un aumento del 200% de su presupuesto, cuando la inflación era el 3,7%, porque no sé, qué sé yo, de la convertibilidad le había quedado algún déficit en algún lado. No se lo dieron, pero sigue funcionando, porque sigue funcionando. Pues, no puede funcionar con cero plata. No, pero todo las pavadas son versos, totalmente versos. Y en algunos casos versos más complicados. Por ejemplo, la U es relativamente piola porque dice, estos son gastos de funcionamiento. Pero la Universidad de Quilmes y la Universidad de Hurlingham, que casualmente es el anterior ministro de Educación, el rector, la Universidad de Hurlingham cortó materias. ¿Por qué va a cortar materias si el sueldo se lo van a pagar igual? Porque pagaban profesores extra con, de grado y posgrado, con gasto de funcionamiento. Lo que en mi opinión personal es ilegal, no solamente absurdo y que no tiene ninguna normativa. O sea, a ese profesor le puedo pagar lo que a mí se me ocurra. No, prefiero no mirar cuánto le estaban pagando. ¿Por qué? Porque no es que entra dentro de las categorías del profesor normal, porque esa plata no está para eso. Esa plata está para funcionamiento. Ahora, si yo me gasto la plata en pelotudeces, porque nombrar a un profesor en una universidad, y más en una universidad nueva, es simplemente justificar y hacer un concurso para nombrarlo. Yo soy profesor titular por concurso de oposición. He ganado todos mis cargos por concurso. Claro, ese profesor nombrado con plata de gasto de funcionamiento, no, no es por concurso, es a dedito. O sea, será el amigo, el primo o el coso del rector. O el entenado ideológico que no tiene antecedentes ni para ser ayudante primera, pero lo vamos a nombrar profesor adjunto o titular en algún caso, porque se nos ocurrió. De hecho, algunas de esas universidades tenían fama de pagar sobresueldos en la década del 90, con ingresos de servicios, no sé qué, ahora será con gasto de funcionamiento. No lo sé. Pero ahora, eso, ¿cuál es el problema? Que yo no lo vi eso en un video de YouTube de algún youtuber mileísta. Lo vi en Deutsche Welle, una pobre chica de la Universidad de Quilmes que decía que no se iba a poder recibir en el tiempo que ella se iba a recibir. Deja claro, para los que no son argentinos, que en la Argentina las carreras de 5 años tardan 9 de media en recibirse. Pero bueno, culpa debe ser de este tipo de recortes. La chica esta no se iba a poder recibir porque no se podía inscribir en todas las materias porque la universidad cortó materias. Eso está en público. ¿Qué materias? Claro que le cortó y claro, materias que pagaba con plata que no es de sueldo. Son dos rubros totalmente separados. Mi universidad, claro, la Universidad Nacional del Cuarto, no tiene ni un problema de ningún tipo porque nuestros profesores, incluso cuando son nombrados por contrato, que es temporal, de hecho, por el convenio colectivo de los docentes universitarios que existe, del convenio colectivo de CONADU, no se puede nombrar por más de 2 años. Si uno nombra a una persona por más de 2 años,
tiene que llamarle concurso. Aplicará Quilmes y Hurlingham a ese convenio, o como el convenio de ATE no lo manejan los gremialistas, en papel mojado como la Constitución Nacional. Entonces, eh, el- la cuestión básica es decir, si esa persona está nombrada a dedo de manera absurda, Dios lo ayude al pobre alumno, con quién será y qué hará esa persona. Hay veces que se hace contratos, bueno, en la universidad se hacen contratos con puntos docentes. Los puntos docentes son, por ejemplo, si jubila un docente, un profesor titular, normal, por la edad, y ¿qué pasa? Sus puntos quedan en un eh, eh, guardados hasta tanto se efectivice el concurso de quién lo va a reemplazar. Entonces, eso demora 1 o 2 años, entienden las impugnaciones, etc. En el interín se nombra en el cargo o con esos puntos en otro cargo, depende de las necesidades, se nombra a docentes contratados, pero no se usó ni un centavo de gasto de funcionamiento porque no tenemos suficiente gasto de funcionamiento ni siquiera para lo que alcanza en condiciones totalmente normales. ¿Qué vamos a andar haciendo estas estupideces? Parece que hay gente que le sobró la plata siempre. Me imagino que en el 2023 el, el, el rector, quien estaba a cargo del rectorado de Hurlingham, cuando el rector que estaba en uso de licencia aparentemente era el ministro de Educación, habrá recibido alguna platita de más en gasto de funcionamiento, ¿no? En el presupuesto nacional, por supuesto, en el presupuesto aprobado por el Congreso Nacional. Para eso sirve la mayoría automática. De hecho, es interesante el artículo, porque buscando en internet uno se entera de cualquier cantidad de cosas. Una de las cosas fue que en el 2022, el presupuesto del 2022, que se tenía que aprobar en 2021 y no se aprobó, por lo tanto se usó el presupuesto del 2021 igual que ahora. O sea, el año 2022 fue de anormalidad presupuestaria idéntica que la de ahora, pero nadie le pareció nada. ¿Sí? Claro, en septiembre Massa decidió que no pasaba más plata y nadie pudo decir ni mu porque no estaban usando un presupuesto válido. Él les estaba regalando plata hasta septiembre de la nada. Entonces, lo mismo que puede hacer Milei este año. Llega donde terminó a septiembre y dice, miren muchachos, yo ya la plata que ustedes tenían en su presupuesto, que es el año anterior, ya está, pues se las pasé. Bueno, les pasé más incluso, fantástico. Y ahora quieren más, no tengo. Eso hizo Massa en septiembre de 2020. Ustedes escucharon escándalos, vieron clases en la calle, vieron gente que se quemaba lo gonzo o alguna cosa por el estilo. No. Bueno, ¿por qué? Bueno, el presupuesto de 2022 se tenía que discutir en 2021. ¿Por qué no se aprobó en 2021 el presupuesto? Porque cambió la mayoría en la Cámara de Diputados, entonces hubo, digo, la nueva mayoría. Cambiemos el cambio, como sea, no quiso aprobar el presupuesto que mandaba Fernández. Ok, no se muere nadie, pasó otra vez. Entonces resulta ser de que, pero antes de que se discutiera esto, en el presupuesto que envió Alberto Fernández, ya había la UBA, el vicerrector, este Jacobiti, que ya era diputado, ya era vicerrector también, protestaba de que a las grandes universidades en el presupuesto le habían recortado y le habían dado a las universidades amigas, como que era la CUN o alguna otra, de Villa María, por ejemplo, en Córdoba. Entonces, yo no, protestaba Jacobit en el 2022, de que estaban haciendo cosas raras. Después se cayó, interesante, aparentemente se cayó la boca cuando quedó a la merced de lo que dijera el ministro de Educación, porque en el 2023, en 2022, perdón, en 2022 se aplicó el presupuesto de 2021, más todas las adendas de la recaudación nueva, pero arbitrarias, a buena voluntad del ministro de Educación, pero no está en letra de molde en el presupuesto. O sea,
Ahora tenemos problemas, ahora tenemos que boxear al vocero presidencial, que no iba a boxear a la vocera que tenía Alberto, porque era mujer, ¿no? Bueno, por lo menos hablamos de esta violencia de género. Parece que el resto de la violencia no es problema para el vicerrector de la principal universidad de la Argentina. El vicerrector de la principal universidad de la Argentina usa, eh, en una entrevista, dice que tiene gran experiencia en boxeo. Ustedes se pueden imaginar, no sé, que el vicerrector de la Universidad de Harvard o del Sistema Universitario de California o de la Universidad de Cambridge o Oxford en Gran Bretaña o de la Universidad de París, o alguna de las París 1 a las 7, o lo que dijera semejante cosa, ¿qué opinaría el resto del mundo? Entonces, esta propuesta, por supuesto, como el otro video está libre, el otro video, nadie me dijo ni mu de que estén mal las notas. Yo no soy contador, puedo equivocarme con las notas. Bueno, bárbaro. Ahora es una idea, ¿por qué no se puede mejorar las cosas? Sin sacarle plata a nadie. A veces pidiéndole plata a quienes sí tienen el deber moral de pagar, como son los graduados, a quienes tienen el deber moral de pagar, como son los estudiantes, que pueden, para dejar de sacarle plata a los pobres para dársela a los ricos, como decía Milton Friedman, eso es lo que es el sistema estatal universitario, un sistema regresivo en el cual los pobres le pagan a los ricos. ¿Los pobres quiénes son? Aquellos que no pueden ir a la universidad. ¿Por qué? Porque no. En Argentina, porque no terminó el secundario, fuiste. Tenés 25 años, sí, te va a poner a estudiar. No, laburas y listo. Y producir riqueza, mientras el otro estudia la vocación de lo que él quiere estudiar para el mundo y probablemente se recibe de médico, entra a cobrarle al pobre, de ahí se olvidó de que el pobre existía. Claro, porque el famoso videito de la uva, se puede hacer un video, o sea, un videito de la uva, del arquitecto que te construyó la casa y el médico que cuidó a tu chico, no sé qué otra función, ¿te cobró menos que el de la privada? Esa es la pregunta básica. Claro, yo voy al arquitecto y le digo, usted no se recibió en la UBA. Ah, entonces me dará un descuentito, un 20%, una cosa así. Porque yo le pagué la carrera. Y si voy al tipo de la vuelta, que es de la UCA o de la Universidad de Belgrano, pues me dice, no, hermano, yo me pagué la carrera. Ahora quiero, quiero devolverle a mi viejo la guita que invirtió en mí, o al crédito, o quiero vivir bien. Porque ya que me la banque, mi viejo me pagó la carrera para que yo hiciera plata, no para hacerte descuento. Pero esa carrera se la pagó el pueblo. Entonces el cliente es parte del pueblo. Debería trabajar. Y ojo, que ha habido lugares del mundo, por ejemplo en Francia, en la década del 30, en la cual los médicos trabajan gratis en los hospitales. Cuando se crearon los hospitales públicos en Francia, se trabajaba gratis. Hay una famosa novela que se llama Cuerpo y Alma de Maxime Delmage, que justamente discute ese tema. Trabajaban gratis porque tenían que devolver al pueblo lo que el pueblo les había dado. El pueblo les había pagado la carrera en la universidad gratuita, entonces el tipo tenía que devolver, no ser un médico que sacara plata todos los días, y que es lo totalmente legal, incorrecto, mejor que creer riqueza, por lo menos, peor es que haga otra cosa. Peor que trabaje para el Estado y le cobre al Estado un sueldazo y diga, oh, no, yo hago patria porque yo soy médico del hospital público. ¿Qué patria? ¿Me podés decir? ¿Qué patria hace? Igual que nosotros en la universidad pública, ¿qué patria hacemos? Nada, le estamos cobrando a los pobres y nuestro es peor, porque del hospital público todavía lo más probable es que viene un pobre. Y en la universidad pública el 70% son de la clase media más alta. Y la realidad, agarren las estadísticas. Fíjense, la UBA podría preocuparse un poquito más sobre cómo funciona el mundo, sacarle la liderazgo a la UCA sobre la pobreza. Cuando alguien habla de pobreza en Argentina,
Es la UCA, universidad privada, claro, católica, y bueno, la catolicismo tiene un mambo con la opción por los pobres, bueno, perfecto. Pero la pregunta es, ¿y la universidad pública? Que no, ese tema no lo investigan. Ah, investigan todos los otros o no investigan ninguno. En ciencias sociales, ¿qué investigan? ¿La profundidad del marxismo o el ano de Batman? Porque ¿dónde se cree que son los becarios que tenían becas ridículas por ese de Jujuy, de Río Cuarto, de Tierra del Fuego?